Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a David Placer. Él es periodista de investigación, maneja política venezolana, es escritor, creador de contenido. David, bienvenido, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Idania? Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Yo imagino que cuando esta grabación llegó a tus manos, la escuchaste una, dos, tres veces. Yo quisiera comenzar preguntándote, ¿qué sentiste? ¿En qué pensaste? Bueno, como tú misma has dicho, ¿no? No es sorpresa tanto por el contenido, porque además es un contenido que los venezolanos ya dábamos por sentado desde hace muchos años, pero sí sorprende que venga de parte del Pollo Carvajal, quien fue hombre de máxima confianza de Hugo Chávez, jefe del espionaje, y también durante los primeros meses de Nicolás Maduro, hombre que conoce perfectamente el engranaje criminal que hoy relata por haber sido precisamente parte de ese engranaje. Y lo que más me sorprendió, Idania, es teniendo estas pruebas tan contundentes, tan fehacientes, cómo la Corte Penal Internacional ha dejado pasar tantísimo tiempo antes de actuar de forma rotunda, en este caso de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que ya las pruebas claman al cielo, el peso de la carga probatoria y de los testimonios privilegiados, como en este caso de uno de los jefes de la contrainteligencia militar, de Chávez y de Maduro, que relata además con detalle el organigrama, el esquema, la cadena de mando de esos crímenes ordenados, según él, por el propio Nicolás Maduro, pues sin duda resultan sorprendentes. Y es muy paradójico que esto, ya habiéndolo tenido al menos durante 4 años la Corte Penal Internacional, vayan a terminar presumiblemente este contenido o parte de ese contenido luego en Nueva York. Es realmente increíble, sobre todo porque digamos que las declaraciones del Pollo Carvajal son como una sumatoria, porque hay un número y no, hay miles, porque ya yo creo que llegan a miles y no a cientos, los testimonios que tiene la Corte Penal Internacional de víctimas, digamos, de todos estos años de represión. Hay testimonios de torturas durísimos, hay testimonios de gente que estuvo en desaparición forzada. Es decir, ¿qué más necesita? Bueno, creo que esa es la pregunta, David, que nos hacemos todos al final, ¿no? Sí, que nos hacemos todos, que no tenemos muchas respuestas para ellos, más que el asombro, ¿no? El asombro colectivo, el asombro como país, como nación, al ver cosas tan sorprendentes como un fiscal de la Corte Penal Internacional que supuestamente estaba encargado de investigar estos gravísimos crímenes de lesa humanidad, se sacaba fotos con Nicolás Maduro, además de forma bastante complaciente, en el Palacio Presidencial, abriendo oficinas, como Nicolás Maduro luego contrataba como abogada a la cuñada. Es decir, hemos presenciado cosas realmente escandalosas en este caso, y a pesar de todo ese escándalo y a pesar de la sorpresa de las grandes democracias, de todos los sectores democráticos, de los defensores de derechos humanos en todo el mundo, seguimos sin ver ninguna acción contundente por parte de ese organismo que supuestamente es el encargado de dictar la justicia internacional. Y vemos como o la burocracia, o la inacción, o la complicidad, en el peor de los casos, no lo sabemos, pues está mandando en este caso tan flagrante. ¿Sabes que una de las cosas que también me llamó la atención, no porque no lo sepamos, pero porque, bueno, dentro de toda la narrativa vale la pena recuperar, es cuando menciona la cadena de mando y menciona a Gómez López? Porque al fin y al cabo es el jefe, tú mismo lo comentas, es el jefe de seguridad de Delcy Rodríguez. Entonces, ¿cómo es que le vamos a encargar la seguridad de la señora que dice ser presidenta, que no es más que quien ha colocado a Estados Unidos para la transición, pero con uno de los responsables de las atrocidades que ha cometido este régimen a lo largo de todos estos años? Bueno, lo que parece una contradicción, Idania, si le damos la vuelta, a lo mejor es la lógica, porque precisamente para ejecutar el 3 de enero de 2026, hace apenas mes y medio, los Estados Unidos se tuvieron que rodear de una red extensa y profunda de traidores, traidores del entorno de Nicolás Maduro, y muchos de ellos con expedientes como este.
de graves delitos, de sanciones, es decir, altos jerarcas del chavismo que tenían mucho que perder si no colaboraban con esa acción que se hizo el 3 de enero. Y vemos en Gómez López, en ese ascenso, probablemente, de González López, perdón, en ese ascenso vemos probablemente una de esas, o parte de esa lógica. Es decir, de los que tienen algo que perder, de los que tienen sanciones, de los que tienen investigaciones de crímenes de lesa humanidad, podrían buscar la protección en una delación, en una traición, tamaña traición como la que se celebró o se ejecutó el pasado 3 de enero. De modo que esta red de traidores, que es sin duda alguna amplia y extensa, no está compuesta por angelitos, sino está compuesta seguramente de criminales con amplio expediente y muy sancionados por parte de los Estados Unidos que se enfrentaban antes del 3 de enero a una disyuntiva, la colaboración o enfrentar ante la justicia de los Estados Unidos y la justicia internacional este tipo de acciones. Pero a mí lo que me sorprende no solo son los nombres que va delatando, ¿no? El Pollo Carvajal, Diosdado Cabello, Freddy Bernal, muchos, bueno, todos los que escuchamos, una decena de nombres de responsables, sí, sino también los ausentes. Tal vez esos son incluso más interesantes. No menciona a Vladimir Padrino, por ejemplo. No menciona a Rodríguez Torres, que fue ministro del Interior durante esa primera ola represiva y de asesinatos, la de 2014. No lo menciona tampoco. No menciona tampoco a Remigio Ceballos, 3 de los que estaban cantados que tenían que estar señalados en esa acusación. Aquí cabe la pregunta, ¿por qué no los menciona y por qué no los acusa directamente con la contundencia con la que sí lo hace con los otros? Yo creo que tal vez en estos hechos del 3 de enero probablemente esté la respuesta. Bueno, yo creo que lo hace igual o con la misma desfachatez en que se para al final de la declaración y dice, por todas estas atrocidades que les he compartido, es que decidí en un momento determinado separarme de este régimen porque al final me debo al pueblo. Oye, pero le costó, ¿no? Le costó un tiempo separarse. Le costó muchísimos años separarse y además la separación vino precisamente con la llegada de la continuidad del régimen, con la llegada de Nicolás Maduro, ¿no? Que es quien finalmente termina prescindiendo de él. ¿Sabes qué? Como muchos altos jerarcas del chavismo, ese es el argumento con el que intentan protegerse. Sí. Yo cuando vi que esto alcanzó cierto nivel o un nivel inasumible, entonces decidí separarme del cargo. En la mayoría de esos casos, la realidad es que fueron separados de ese cargo y viudos del poder, entonces decidieron denunciar o decidieron voltearse en contra de ese poder que los expulsó. Es un buen razonamiento. ¿Sabes qué también me hizo ruido? La verdad que a mí me dio asco, ¿no? Cuando oí detenidamente, la escuché 2 veces toda la declaración, el desdén por la vida de los venezolanos. El no me importa absolutamente nada, maten a quien tengan que matar, apaguen lo que tengan que apagar simplemente. El objetivo es quedarme en el poder, nada más me importa. Quizás lo sospechamos, quizás lo sabemos, quizás lo hemos imaginado, pero escucharlo así por lo menos a mí me golpeó mucho. Claro, es la lógica, sí, la lógica dura, fría, de un poder sin límites, ¿no? El objetivo último es permanecer en el poder y todo lo que esté por debajo no importa, todo está subordinado a eso, incluso miles o decenas de miles de vidas, de millones de exiliados, la vida entera del país, la vida colectiva arruinada, de generaciones completas, no valen nada supeditados al único propósito que es mantenerse, y además mantenerse ni siquiera por una ideología política o por unos principios. Se ha demostrado el chavismo, se ha demostrado el propio 3 de enero, lo ha demostrado que es un cascarón vacío, vacío de principios, vacío de ningún tipo de ideología. Lo que ha quedado es
la plata y la permanencia en el poder. Incluso diríamos que después del 3 de enero lo único que importa es ya no tener el mismo destino que Nicolás Maduro, ¿no? Es ese movimiento supuestamente preocupado por el socialismo, es decir, por el bien de los otros, lo que se ha manifestado es un movimiento profundamente egoísta, y como dices tú, sin ningún tipo de respeto por los derechos humanos más básicos y mucho más aún por la vida de jóvenes, muchos de esos jóvenes inocentes cuyo único pecado fue ir a alzar una bandera, ir a batallar con un escudo de cartón o cantar alguna consigna o incluso un mensaje de WhatsApp o una franelita con la cara de Nicolás Maduro, ¿no? Esos son los nuevos delitos incluso. Un post en Instagram o un comentario en Twitter. Ese es el delito de esta generación más joven que fue asesinada a sangre fría con tal de que esta cúpula permaneciese en el poder. Es profundamente repugnante, vomitivo, efectivamente. Como dices, muy duro, pero sí, es lo que refleja la declaración del Pollo Carvajal, que el hecho de que perteneció a esa organización criminal no resta de ningún modo veracidad a todo lo que dice. Sabemos que todo lo que dice es completamente cierto. David, tampoco puede cabernos ninguna duda, porque además lo detalla con claridad. El fin para la disidencia, para la oposición, es simplemente quebrarlos, es decir, o los saco pero se van, o simplemente aceptan de alguna manera al régimen. Y esto es, a ver, quizá también algo que ya sabemos, ¿no? Pero para que no haya duda, para poder convivir con el régimen, lo tienes que aceptar o normalizar para que sepamos a quiénes nos referimos. Porque es que no hay otra manera, no la hay. Lo deja claro el Pollo Carvajal. En estos años, y es la explicación que tenemos para cierta oposición que me cuesta hasta hablar de alguno de ellos, porque es gente que conocí, que aprecié, con quien estuve batallando muchas veces, pero no existe. O normalizas y para convivir tienes que normalizar, y por eso lo hemos visto. Así es, Idania, y yo creo que por eso la mayoría de los venezolanos hoy repudia tantísimo a esa nueva clase política a la que te refieres sin mencionar nombres, conocida como el alacranato. Por eso son tan repudiados, incluso tan o más repudiados como el propio chavismo, porque buena parte del pueblo venezolano confió en ellos, su esperanza, sus ansias de lucha, su propósito de cambio, para que al final terminasen arrodillados o plegados a este régimen. También es cierto que este régimen opera con la lógica de Pablo Escobar, ¿no? La de plata o plomo. Es cierto, y no solo el alacranato que ha decidido plegarse a ello ha tenido que caer en esa trampa, sino también parte del empresariado viejo, no del empresariado enchufado. Pero por eso, figuras como Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, que se negó a aceptar esa lógica perversa y criminal, la de plegarse, arrodillarse a una asamblea constituyente, con tal de asumir un cargo electo, pues hoy tiene tanto apoyo popular y tanto respeto por parte de la mayoría de los venezolanos, porque antepuso el bien común, puso por encima de su cargo los principios. Y eso es algo de lo que andamos bastante escasos en Venezuela en estos últimos años. Sí, lo sé. David, una última pregunta. ¿Cuánto tiempo tuviste esta grabación en la mano antes de publicarla? Bueno, algunos días, no demasiados, la verdad. No demasiados, porque a mí estas cosas me queman en las manos. Claro. Y sí es cierto que el trabajo era corroborar efectivamente que, porque ya hoy ya sabes, con lo de la inteligencia artificial, estos documentos pueden ser peligrosos, pero recibí además
de los audios muchos otros documentos y testimonios que avalaban y que conocían ya este proceso. Por tanto, una vez corroborado, era, sin apurar mucho y sin dilatar, lanzarlos. No fueron más de 2 semanas. Sí, me daba curiosidad porque todo esto implica un proceso por las razones que has explicado. Oye, David, qué gusto. Gracias por compartir tu tiempo conmigo en el programa. A David lo conocí en Oslo, nos conocimos en Oslo cuando la entrega del Premio Nobel de Paz, que fue una experiencia para todos los que estuvimos allí. De verdad te lo agradezco muchísimo. Ojalá me aceptes varias invitaciones más. Me encantó compartir contigo. Mil gracias. Cuando quieras, aquí estamos a tus órdenes. Y Dani,